Y ya estamos llegando casi al final del libro de los Hechos y ahora vamos a meditar un poco sobre el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, esto es una de las escenas más dramáticas que podamos imaginar sobre un naufragio en el mar. Creo que la literatura del mundo debe tener muy pocos exponentes de algo tan vívido como lo que vamos a leer ahora en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Además, toda la información que da de cómo se navegaba en aquella época. Realmente es una historia de aventuras, pero también del poder de Dios y del amor de Dios, ¿no? En este precioso capítulo 27 de los Hechos. Bueno, dice la palabra de Dios que ellos salieron a navegar para el lado de Italia, ya iban para Roma, comienza su viaje, Pablo con algunos prisioneros más, a cargo de un centurión que se llamaba Julio. Parece ser que este centurión tiene una muy buena relación con Pablo, era un hombre bueno, no era una persona que maltrataba, y se desarrolló una buena relación con este hombre. Fíjese el versículo 3, dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Cuando llegaron a Sidón, seguramente Pablo tenía ahí cristianos, hermanos, y este Julio permitió que Pablo pase un tiempo con estos amigos. Luego salen de ese lugar y empiezan a navegar hacia Chipre. Dice la palabra de Dios que estaban atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia. Arribamos a Mira, como siempre les cuento, que es Lucas el que está contando esto, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Empezaron a navegar despacio, dice la Biblia, porque había vientos que estaban contrarios y vientos difíciles. Cambiaron a un barco más grande para que la navegación se haga un poco más liviana y les costó mucho llegar a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Eh, Acá parece ser que Pablo, o Dios se lo revela, o él acostumbrado, ya había pasado por 3 naufragios, empieza a darse cuenta que esta navegación va a ser peligrosa, que va a haber problemas. Y Pablo aconseja a Julio, el centurión, y a los encargados del barco que no zarpen, que se queden en el puerto. Eh, Fíjense lo que dice. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el último ayuno se hacía en octubre. Octubre ya era épocas de lluvias y de vientos fuertes, así que ya los barcos no navegaban tanto. Y Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo está diciendo: miren, va a venir tormentas en medio del mar y va a naufragar la nave. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Acá había una avaricia del piloto y del patrón de la nave de tener que llegar para poder comercializar todas las cosas que tenía. Bueno, fueron al puerto y llegan al puerto de Creta. Ahí empieza a soplar una brisa, ¿no?, que engaña a todos. Es esa paz que viene antes de la tormenta, esa calma engañosa, ¿no? Y ya tenían lo que deseaban, dice ese vientito, zarparon de nuevo costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y empezó a arrebatar la nave. Dice que la nave no podían poner proa hasta el viento, casi pierden el bote salvavidas, el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte. La Sirte era un banco de arena,
un mango de arena que podía hacer encallar al barco. Comienzan a tirar las cosas para aligerar la nave, comienzan a no tener esperanzas y Pablo les empieza a hablar del fallo que ellos cometen al no haberlo escuchado, al no haber prestado atención. Y les dice, Pablo, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Acá podemos ver la diferencia entre el Pablo que conocía el mar, que conocía los naufragios, y el Pablo a quien Dios le revela las cosas. En la primera parte, Pablo dice, miren, no salgan porque la cosa no está bien, el barco va a naufragar y van a perder muchas vidas. Pero en este caso, Pablo dice que tengan buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto no se sabe por ser un buen marinero. Y Pablo cuenta cómo lo sabe, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y me encanta esta frase, hermanos, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía de quién era y sabía a quién servía. El ángel le dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Cuál era el motivo por el cual se iban a salvar estos 200 y pico de marineros y de presos que iban en el barco? Que Pablo tenía que comparecer en Roma. Ese era el motivo, el propósito de Pablo. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Dios les dijo, ninguno de estos se va a morir, se va a perder, todos van a sobrevivir. Con todo, dice Pablo, es necesario que demos con alguna isla. Predicó la fe en la promesa del Señor. Dijo, el Señor me prometió que se van a salvar todos y se van a salvar todos. Y dijeron, bueno, vamos a pasar por esta prueba y necesitamos llegar a una isla. Dice que venida la 14ª noche, estuvieron 14 noches a la deriva, siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Cada vez era menos la profundidad. Eso les indicaban que estaba cerca de una costa. Ellos temieron dar en escollos y echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el bote al mar para escaparse. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no van a poder salvarse. Y ante este cuadro de temor, Pablo habla de la confianza en el Señor. Fíjense versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros se perderá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Algunas cositas. Primero, estaban muertos de miedo. 14 días en medio de la oscuridad, de la tormenta y sin comer. Segundo, Pablo dice, coman, estén fuertes. Pablo sabía que venía el naufragio, que necesitaba a estos hombres fuertes. Segundo, Pablo les da un mensaje de confianza, ninguno de ustedes perecerá. Y por último, él dice, den las gracias al Señor. Dice que dio gracias a Dios en presencia de todos. Uno se admira de esta clase de siervos, ¿no? Dice que esa palabra de Pablo, esa valentía de Pablo, trajo ánimo y gozo a los que estaban ahí. Versículo 36. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar.
Ahora, viene acá el juicio, pero también viene la providencia de Dios. Dice que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Y ven que entre los arrecifes y todo, la nave se empieza a despedazar, se empieza a romper la nave, encalló la nave, empezó a destruirse, y los soldados tienen la idea de querer matar a los presos para que no se escapen, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra, y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos los que Pablo había prometido que se iban a salvar, se salvaron según la providencia de Dios. Dice la palabra, y ahora ya entramos en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Caen en una isla, náufragos, pero a salvo, que se llamaba Malta. Y abandonados en esa isla con mucho frío, en medio de una tormenta, los reciben los nativos y le prestan ayudas. Fíjese versículo 2 del capítulo 28. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Uno dice, pero otra vez Pablo, naufragio, cadenas, y justo va a buscar unas ramas para el fuego, y una víbora se le prendió en la mano, una víbora venenosa. Dice que los naturales de ahí estaban esperando que Pablo se hinchara y se muriera, y decían, bueno, este hombre, esto le pasa porque es un homicida, y bueno, y no tiene que vivir. Pero él dice que sacude la víbora en el fuego y no le pasó absolutamente nada. Entonces, miren lo que es la superstición, ¿no? De ser un homicida que merecía morir, los naturales empiezan a decir que Pablo es un dios. En aquellos lugares dice que había un hombre, un principal de la isla, que tenía una casa que se llamaba Publio, y dice que los recibió en su casa. Y el padre de este hombre estaba enfermo, y Pablo oró, el hombre se sanó, y después empezaron a caer todos los enfermos de la isla, y Pablo oraba y los enfermos se sanaban. Esto hizo que muchas personas conozcan al Señor. Pasaron 3 meses. Pablo tomó una nave alejandrina y fueron hasta Siracusa, estuvieron 3 días en Siracusa, y luego fueron hasta Roma. Y dice la palabra algo muy interesante, versículo 15, donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio. El Foro de Apio estaba alrededor de 69 kilómetros de Roma. Y luego siguen caminando todos juntos, y se vuelve a plegar otra caravana más de hermanos en las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Las 3 tabernas estaba a 53 kilómetros de Roma. Entonces Pablo, en vez de llegar solo a Roma, llega acompañado de creyentes, de hermanos que lo amaban y que querían estar con él. Pablo llega a Roma y dice que cuando llegamos a Roma, versículo 16, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto era por el buen ejemplo y el buen testimonio de Pablo. El centurión, seguramente con informe de Agripa, le comentó que Pablo era un hombre indefenso, que no había hecho ningún daño, que había sido declarado inocente en el tribunal judío, y se le permitió vivir
aparte, no en la cárcel, con un soldado que lo cuidaba. Pablo, este soldado que lo custodiaba, la costumbre era encadenarlo al soldado. O sea, él estaba encadenado al soldado. Luego de acá, Pablo hace una reunión con los líderes religiosos judíos de Roma. Llama a los principales judíos, proclama su inocencia y dice que es injusto como los habían maltratado. Luego les comunicó el veredicto de los gobernadores romanos allá en Judea, versículo 18, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vio obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Él culpa a los judíos de haber apelado al César. Luego dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. O sea, él decía, estoy preso por predicar, por enseñar la esperanza del Mesías, que el Mesías había llegado. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Los judíos, ¿no? Pero queríamos oír de ti, de lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella y se le concede otra charla más a Pablo, para que hables del cristianismo, ¿no? Y ahí Pablo da una clara proclamación del Evangelio, predica la palabra. Miren, hermanos, qué hermoso que es esto. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decían, pero otros no creían. ¿Qué sucedió? Pablo proclamó el reino de Dios y a Jesús como el Mesías. Centró su mensaje en la palabra, dice que por la ley de Moisés y los profetas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Algunos creyeron y otros no creyeron. Y luego de esto, Pablo, algunos no, dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestro padre diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, hasta el día de hoy esto sucede. Rechazaron voluntariamente al Mesías, dice que endurecieron sus corazones, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, negaron lo que habían visto, se negaron a comprender, fíjese todo lo que dice, y lucharon contra la conversión y la sanidad. Entonces Pablo dice, entonces Dios mandó la salvación a los gentiles. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Cuánta gente se debe haber convertido? ¿Cuántos deben haber escuchado la palabra? Y llegamos al último versículo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos es un libro sin final. No dice amén. Hay una continuidad. Y esta continuidad puede tener muchos nombres. Pablo, enseñando acerca del Señor Jesucristo y predicando
el reino de Dios. Vos, enseñando y predicando el reino de Dios. Hermanos del Perú, enseñando y predicando el reino de Dios. En la China, en Europa, en una isla pequeñita, en un barrio carenciado, en un hospital. El libro de los Hechos tiene continuidad. ¿Saben qué? Es el libro sin final. Seguirá este libro, se seguirá proclamando la palabra abiertamente hasta que Cristo vuelva. El libro sin final. El libro del comienzo, porque nos relata el comienzo de la iglesia. Hechos de los apóstoles, sí. Sí, acá vemos a Pedro, acá vemos a Pablo. Hechos de los discípulos, también. Los discípulos de Antioquía que predicaron la palabra. Hechos de los diáconos, también. Felipe, Esteban. Hechos de las hermanas, de las mujeres, también. Dorcas, Priscila, María y tantos más. Hechos de la iglesia, hechos del Espíritu Santo, moviéndose con poder. Aun cuando no se lo nombra, lo vemos con poder, llenando a los apóstoles, a los discípulos, dándole poder y fuerzas. Hechos de Jesucristo, el Señor, con sus obras, siguiendo su obra por medio de la iglesia. Y los hechos del Padre, guiando todas las cosas. El libro sin final. Dios les bendiga, hermanos queridos.